En este video mostraré algunas opciones principales del software Intusoft Web Studio. El objetivo principal es mostrar las funcionalidades que tiene y más o menos cómo es la interfaz, ¿no? Entonces vamos a crear un proyecto nuevo. Esta es la interfaz del inicio. Y vamos a crear un proyecto nuevo. Entonces vamos aquí en las opciones de nuevo o simplemente aquí en el icono. Vamos a escribir como nombre del proyecto ejemplo. Y por defecto se guarda en esta dirección, ¿no? Pero podemos cambiar esa dirección haciendo clic en examinar. Entonces, en este caso, vamos a dejarlo ahí, vamos en aceptar. Aquí es importante elegir el tamaño de nuestra ventana, o también podemos especificar una de nuestra, considerando los píxeles en ancho y alto de acuerdo a cómo lo hacemos, o elegir uno ya establecido. Por ejemplo, vamos a elegir este de acá. Vamos en aceptar. Y aquí va a cargar y nos va a mostrar esta ventana, que es un asistente de configuración inicial de los usuarios y de los grupos, ¿no? Es parte de la seguridad del sistema. Esto de acá lo podemos configurar después, así que ahorita vamos a deshabilitar y vamos en siguiente. Y aquí podemos crear los grupos y los usuarios, pero lo vamos a hacer después eso. Entonces, siguiente y siguiente. Terminar. Bien, entonces ya tenemos lo que es el proyecto creado. Tenemos, esta es la interfaz, ¿no? Tenemos la parte de explorador de proyecto, database SPI, que es donde se observan los tags o las variables y el valor que tiene cada variable, ¿no? Y aquí tiene una ventana de salida que es donde nos muestra los errores o advertencias de nuestra interfaz, de lo que estemos desarrollando. Y en la parte superior tenemos lo que es las diferentes barras de opciones. Están organizadas en diferentes pestañas. Tenemos inicio, vista. Aquí podemos activar o desactivar las pantallas que tengamos aquí, y aquí restauramos en caso que lo cambiemos la posición o se cambie la ubicación, restauramos a los valores estándares. Aquí podemos mostrar y ocultar diferentes opciones, ¿no? Y en insertar tenemos ya los diferentes, eh, los tags. Aquí son la parte global. Aquí tenemos gráficos, plantilla de tareas y lo que es comunicación, los diferentes drivers. Estas opciones también se encuentran en la parte del explorador de proyecto. Podemos ir en global y aquí están tags del proyecto y clases, la base de datos compartida, tags del sistema. En este caso están las variables que ya están, que vienen por defecto. Cuando se crea el proyecto se crean todas estas variables, que son variables establecidas ya, ¿no? Que podemos usar, por ejemplo, el tiempo, el año, el nombre de usuario. Al ingresar esta variable se va a obtener el nombre de usuario del actual. Entonces, estos son los tags del sistema, y los tags del proyecto, los que vamos a crear, se guardan aquí en tags del proyecto. Tenemos diferentes opciones. La parte de seguridad, aquí están grupos y usuarios, ¿no? Esto de acá, aquí lo podemos crear en propiedades, y aquí vamos en nuevo, y aquí establecemos el nombre del grupo, ¿no? Por ejemplo, administradores, operadores, y dentro de eso los usuarios que van a ingresar a la interfaz. Entonces, cuando vamos a crear un usuario, ahí nos pide seleccionar el grupo, ¿no? Seleccionamos el grupo y agregamos los usuarios a ese grupo. Bien, luego tenemos procedimientos. Aquí básicamente es código VBScript, donde podemos programar diferentes opciones. También tenemos registro de eventos, y aquí tenemos diferentes opciones. En las siguientes gráficos, aquí es donde configuramos las pantallas.
podemos insertar pantallas individuales o grupo de pantallas. Los grupos de pantallas se utilizan para, por ejemplo, hacer un menú que tenga una barra lateral y un header o un título y luego el contenido. Y deseamos que el contenido sea un recuadro, por ejemplo, este de acá, el cuadro que está en color azul, va a ir cambiando, pero la parte de acá tenemos las opciones de hacer fija. Entonces, para eso agregamos un grupo de pantallas de, por ejemplo, una pantalla inicial, donde va a estar contenida del contenido que va a ir variando, el menú y la barra de opciones o un título que consideremos en la parte superior. Bien, entonces luego tenemos los símbolos del proyecto. Aquí se van a ir guardando los símbolos que vamos a seleccionar. Aquí en símbolos podemos elegir los símbolos, tienen muchas opciones, como vemos, diferentes indicadores, iconos, tuberías, botones, sliders, diferente cantidad, la cual podemos utilizarlo en nuestro proyecto. Luego tenemos en tareas. Bien, aquí tenemos las diferentes opciones que podemos configurar de manera fácil. En alarmas podemos insertar y aquí podemos configurar ya las alarmas, ¿no? Habilitar la activación o el reconocimiento y la normalización, el color. Aquí elegimos la variable o el nombre del tag y damos diferentes tipos de valores, ¿no? En caso que sea muy alto, alto, o bajo o muy bajo. De acuerdo a eso va a mostrar un diferente tipo de alarma. Tenemos tendencias, de la misma forma vamos a insertar y vamos a obtener las recetas también como un módulo. Entonces aquí llenamos estos datos, nombre de tag, el número de elementos y de esa forma lo podemos utilizar en nuestra interfaz. Tenemos script de inicio, donde también se programa los procedimientos en el lenguaje VBScript. Luego tenemos la conexión con la base de datos. Para ello es necesario instalar un conector que nos permite conectar nuestra base de datos con Indusoft Web Studio. Y luego tenemos los drivers de comunicación en la opción de COM. Podemos acceder aquí y en drivers vamos a agregar. Y aquí nos va a cargar los diferentes tipos de drivers disponibles. Como vemos son diversos. Y cuando deseamos elegimos uno y damos a seleccionar y se agregan acá, ¿no? Bien, luego tenemos la opción ayuda. En este caso, al hacer clic acá, nos abre una ventana donde tenemos una explicación de todas las opciones, ¿no? Una guía, en caso que en este caso nos está explicando cada una de las ventanas. Y también podemos buscar aquí de lo que deseemos, ¿no? O acá está el contenido de manera general. Y podemos acceder aquí a las diferentes opciones. Es un manual que está organizado, como vemos aquí, y nos está explicando de cómo configurar cada una de las opciones. Bien, entonces, luego tenemos el insertar, bueno, lo mencioné, en proyecto. Tenemos diferentes opciones para la configuración de la interfaz. La parte de seguridad, en este caso, vamos a configurar aquí. Y aquí podemos habilitar el sistema de seguridad. En este caso, cuando habilitamos aquí, al iniciar la interfaz, ya vamos a estar utilizando el usuario y los grupos de usuarios, ¿no? Configurando al habilitar aquí en asistente, ya podemos configurar lo que nos apareció al inicio. Luego tenemos lo que es depuración, las opciones de depuración, administrador local, donde podemos depurar, parar y correr la ejecución de nuestro proyecto. Y eso sería una vista rápida de lo que es Indusoft Web Studio.